tardes a todos y a todas. Empezamos ya el sexto webinar Connectris. Recordamos, este es un hub diseñado y en evolución para poner nuestro grano de arena en la transformación digital de los cultivos leñosos. Nuestra aspiración, y ya lo estamos siendo, es ser referente en este sector de estos cultivos de alto valor, puesto que detrás de este hub está la Universidad de Córdoba, en concreto la TSIAM, y por supuesto 8 empresas que tienen un músculo innovador muy importante para impulsar esa digitalización de los cultivos leñosos. Hoy nos vamos a centrar en concreto en mostraros la tecnología para mejorar la fijación biológica del nitrógeno y sobre todo el funcionamiento de esta en el cultivo del olivo. Este cultivo va a ser el tema central de nuestro webinar. Gracias a lo que os vamos a contar hoy, bueno, pues los agricultores se podrán ajustar a las nuevas legislaciones. Esta tecnología de la que vamos a hablar hoy es un proyecto de investigación entre Fertinagro, una de las empresas de Connectris Digital Hub, que está realizando junto a centros de investigación públicos como es el CEBAS y Aula Day. Sin más, y veo que ya hay un importante número de personas que nos están viendo, presentar a Isabel Castillejo, que es la subdirectora de Estudiantes y Relaciones de las Empresas de la EPSIAM de la Universidad de Córdoba, que nos va un poco a ser la anfitriona, la que va a inaugurar este nuevo webinar y os va a dar detalles sobre el desarrollo de nuestra plataforma, de nuestra red de conocimiento, y también anticiparos bueno, la labor que estamos haciendo en formación junto a la Universidad de Córdoba. Por favor, Isabel, adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, César. Bueno, lo primero de todo, decirle a todos, daros las gracias y buenas tardes a todos por estar aquí en este nuevo seminario titulado Innovaciones para mejorar la eficiencia en la nutrición del olivar y que estamos, digamos, celebrando dentro de este marco del Connectris. Y lo primero, quiero saludar a los ponentes que nos van a acompañar hoy y que son los grandes protagonistas de la tarde, Marcos Sánchez y Francisco García, ambos de la empresa Fertinagro, que como en ocasiones anteriores, para todos los que ya conocéis este tipo de seminarios, son unos perfiles que están muy centrados y apuestan muy claramente por la innovación y la tecnificación y la digitalización dentro del ecosistema agro y que nos va a dar esta tarde, estoy segura, una visión muy interesante y novedosa, en este caso sobre la nutrición del olivar. La empresa que nos acompaña, Fertinagro, la que nos acompaña esta tarde, es una de las 8 empresas que, como ha dicho César, conforman lo que sería, junto con la Universidad de Córdoba, todo lo que sería el Connectris Digital Hub. Y que en este caso, las otras empresas que también nos acompañan en otros momentos en este gran proyecto sería Auraband, Azud, Fertinagro Biotech, Greenfield Technologies, Ioland y Pulverizadores Fede. Como ya todos los que habéis estado ya en este tipo de seminarios sabéis, y también César lo ha remarcado ahora, Connectris es una red de conocimiento que lo que busca es impulsar la transformación digital de la agricultura y en la que trabaja de forma conjunta la universidad y la empresa privada. Y lo que quiere un poco es potenciar la colaboración público-privada en distintos tipos de actividades que mejoren al sector. Y esas actividades se centran principalmente en formación, innovación y emprendimiento. El Connectris quiere ayudar al sector de cultivos leñosos, sobre todo al cultivos leñosos de alto valor, para que aprovechen las oportunidades que da hoy en día la transformación digital, que ya está aquí, que ya podemos verla, y que nos va a permitir hacer una mejora en nuestros resultados, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental, lo que va a dar lugar a ese binomio de rentabilidad-sostenibilidad que tan importante es la agricultura de ahora y que sabemos que va a ser indisociable la agricultura del futuro. En el caso nuestro, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes, junto con las empresas que conforman, las 8 empresas que he comentado anteriormente, que conforman el Connectris, pues aportamos un amplio y profundo conocimiento, tanto en el sector de leñoso como en la tecnología, y además también aportamos la experiencia y el talento de muchas personas que tienen un perfil agrotech digital que está altamente demandado.
Esto es lo que nos mueve a participar en este tipo de actividades. Por eso, además de comentaros estos seminarios que estamos viendo y que estáis vosotros ahora mismo, que son muy interesantes, querría recalcar que también hay otro tipo de formación, que son cursos de formación en formato online para favorecer también vuestra asistencia, en el cual ya hemos hecho 3 cursos diferentes y próximamente pues, se va a abrir la inscripción, el plazo de inscripción para un nuevo curso titulado Integración e Interoperabilidad de Tecnología en el sector agro. Y quien quiera tener un poco más información sobre este curso y quiera digamos, poder acceder a él, pues simplemente tenéis que seguir las distintas redes de Connectriz y irán dando la información de las distintas fechas. Y ya sin más, pues simplemente nos vamos a lo que realmente es importante esta tarde, a lo que sería el seminario. Por tanto, deseo que todos disfruten de este seminario y estoy segura que no les va a defraudar todo lo que van a aprender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isabel. Isabel Castillejo, recordamos, subdirectora de Estudiantes y Relaciones de las Empresas de la PSEAM, de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias de nuevo por impulsar este proyecto. Ha mencionado Isabel que hoy sustituye pues, a la directora de la escuela, Rosa Gallardo, que por motivos de agenda no ha podido estar. Y tal como ha citado Isabel, hoy también tenía que estar una persona representante del departamento de I+D de Fertinagro, que es Marco Sánchez, pero en su lugar va a estar Mario Gutiérrez, quien a continuación pues va a hablar de esta tecnología que os comentaba al principio, una tecnología para mejorar la fijación biológica del nitrógeno y sobre el funcionamiento de esta en el cultivo del olivo. Para quienes estáis aquí conectados, si tenéis tiempo, aparte de tomar nota y haceros esas preguntas que al término de la última ponencia pues las daremos a la persona a quienes la remitís, pues tenéis el hashtag Connectriz Nutrición Olivar para que, si queréis, en las redes hagáis difusión de lo que hoy se va a presentar. Así que, sin más dilación, doy paso a Mario Gutiérrez, de Fertinagro, quien, bueno, pues adelante, Mario, preséntate un poco tu cargo, pero sé que estás trabajando en el departamento de I+D+I de Fertinagro y todo tuyo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias, César, por la presentación. Pues sí, yo trabajo en el departamento de I+D+I de la empresa de Fertinagro Biotech. Soy responsable del área de biología de suelos, donde estudiamos pues, todos los microorganismos que conviven en los agroecosistemas, independientemente de si conviven en el compartimento edáfico o en el propio cultivo, y cómo, pues, estudiando y conociéndolos, podríamos aprovecharlos pues, para sacar un mayor rendimiento en los cultivos. Nosotros en la presentación que vamos a ver ahora vamos a comentar una tecnología que sacamos recientemente en la cual pues, diseñamos una serie de bioestimulantes que ahora pasaremos a detallar, que irían enfocados a aumentar la fijación biológica que se produce en los cultivos. Si me dais un segundo, proyecto. Perfecto. Pues como os decía, el bloque que vamos a tratar ahora va sobre la tecnología que nosotros hemos llamado tecnología ZON, que consiste en una bioestimulación integral, que iría dirigida a potenciar la fijación biológica de nitrógeno. ¿Por qué lo llamamos bioestimulación integral? Bien, lo llamamos bioestimulación integral porque se combina el uso pues, de un bioestimulante no microbiano que haría las funciones de prebiótico, junto con la aplicación de un microorganismo, es decir, un bioestimulante microbiano que haría las funciones de probiótico. Estas dos vías de bioestimulación comparten ciertas sinergias y lo que nos permite en nuestros cultivos es aumentar la fijación de nitrógeno que se da de manera biológica y por tanto pues, poder aportar unidades extra de nitrógeno al cultivo sin tener que aportarla pues, en los planes de fertilización. Antes de comenzar pues tendremos que detallar en qué consiste un prebiótico y un probiótico. Un prebiótico es cualquier sustancia que vaya enfocada a la estimulación de un microorganismo. Para que nos hagamos una idea y bajándolo en un ejemplo bastante sencillo, un probiótico es como cuando nos comemos una pieza de fruta. Nosotros digerimos multitud de nutrientes que tiene esta pieza de fruta,
pero otros tantos, como podrían ser las fibras u otras sustancias, no tenemos las enzimas necesarias para digerirlo, es decir, no somos capaces de nutrirnos de esas sustancias. Sin embargo, en nuestra flora intestinal sí que viven pues, cientos de bacterias que se aprovechan de esos nutrientes que nosotros no podemos asimilar, se nutren de ellos y realizan después una función beneficiosa para nuestro organismo. El concepto sería el mismo, pero trasladado a un cultivo, y en lugar de potenciar o alimentar a bacterias del tracto intestinal, nosotros lo que vamos a potenciar son microorganismos que puedan repercutir de manera beneficiosa en el cultivo. Concretamente vamos a fijar como diana microorganismos que sean capaces de fijar nitrógeno. ¿En qué concepto nos basamos nosotros para desarrollar un prebiótico, es decir, un bioestimulante que potencie los mecanismos de acción de estos microorganismos? Pues el concepto es bastante sencillo y se produce en cualquier ecosistema, no solo los ecosistemas agrícolas, sino también un ecosistema natural en el que haya presentes pues, organismos vegetales. Las plantas son organismos sésiles, es decir, no tienen capacidad de moverse. Por tanto, en cuanto se encuentran en una situación adversa, una situación pues, que podría ser un déficit nutricional, si una falta de fósforo, por ejemplo, una falta de nitrógeno, o también un estrés abiótico, como puede ser un estrés hídrico, una privación de agua o un estrés salino, no tienen los mecanismos para pues, retirarse sus raíces, levantarse e irse a otra zona donde pueda superar esta situación. El único mecanismo que tiene disponible el cultivo para hacer frente a esta situación es comunicarse con el entorno. Principalmente, comunicarse con los microorganismos que tiene alrededor. Cuando la planta sufre de estas situaciones adversas, lo que hace es emitir moléculas a la rizosfera, principalmente en forma de sudados radiculares, que pueden ser, pues, hay moléculas de distinta naturaleza, azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos, que lo que hacen es atraer y seleccionar microorganismos que le interesen en función pues, del estrés que está sufriendo. De esta manera lo que consigue es aliviar pues, ese déficit nutricional o ese estrés que está sufriendo mediante la selección y potenciación pues, de microorganismos fijadores de nitrógeno, microorganismos que sean capaces de solubilizar fósforo, que sean capaces de producir osmolitos que reduzcan esa presión, esa falta de agua que está sufriendo el cultivo. Entonces, nosotros podríamos estudiar cuáles son las sustancias que suda el cultivo en estas condiciones y en lugar de esperar que el cultivo los sintetice y los exude por su parte, nosotros los podamos aplicar de manera exógena. De esta manera lo que estaríamos haciendo es aprovechar los recursos biológicos autóctonos de los sistemas agrícolas. Esto es muy importante porque lo que estamos haciendo es potenciar microorganismos, potenciar organismos que ya se encuentran totalmente adaptados al cultivo y que por tanto no hay que esperar ni que se adapten ni esperar a ver si colonizan o si sobreviven a las condiciones de nuestro propio sistema agrícola. Es decir, son organismos que ya se encuentran presentes de manera natural. Nosotros con este tipo de aplicaciones, con la aplicación de prebióticos, lo que buscamos es mejorar el rendimiento agronómico, potenciar esta microbiota beneficiosa en base a 3 términos. El primero sería la biomasa, es decir, tener mayor cantidad de estos microorganismos. El segundo sería la actividad, que estos microorganismos estén trabajando, realizando la función que a nosotros nos interesa. Y finalmente la funcionalidad, que estaría relacionada con el anterior. Nosotros el prebiótico lo diseñamos en colaboración, pues como comentaba antes César, con el CEBAS y el Aula Day, en un proyecto Retos Colaboración financiado por la Unión Europea. Nosotros en este proyecto lo que buscábamos era el desarrollo de un estimulante que fuera capaz de aumentar la tasa de fijación de nitrógeno en los cultivos. De esta forma lo que podríamos sería reducir las unidades fertilizantes nitrogenadas que se aplican de manera convencional en los suelos, obteniendo el mismo o mayor rendimiento en los cultivos, que en definitiva se traduce en mejorar la eficiencia nutricional. Para ello, nosotros nos enfocamos en estimular microorganismos que fueran capaces de fijar nitrógeno, principalmente bacterias diazótrofas, que fueron las que nosotros seleccionamos como microorganismos diana. Una vez teníamos estudiado y caracterizado las bacterias que estaban presentes en multitud de cultivos y las focalizamos como que esos eran los microorganismos que queríamos estimular, comenzamos a seleccionar componentes de diversa naturaleza que fueran capaces de estimular esta actividad. Pues por ejemplo, se conoce que los microorganismos fijadores de nitrógeno precisan de mucha energía para llevar a cabo la fijación de nitrógeno. Es un proceso altamente demandante de energía, el proceso por el cual se toma el nitrógeno atmosférico y se reduce el nitrógeno amoniacal. Por tanto, uno de los principales componentes que teníamos que aplicar
en nuestra bioestimulante, en nuestra formulación, era una fuente de carbono lábil, una fuente de carbono altamente energética que satisfaciera estas demandas de energía. Eso sería pues uno de los componentes. Entre otros de los componentes también se encuentra un extracto de un microorganismo fijador de nitrógeno, que mediante ensayos que fuimos realizando en laboratorio encontramos que era capaz de potenciar enormemente las poblaciones fijadoras de nitrógeno y que finalmente nos llevó pues, a la presentación y aprobación de una patente que sería la que se muestra en pantalla, de un fertilizante foliar y el uso del mismo. Entre los resultados, como comentábamos, que fuimos capaces de obtener en colaboración con el CEBA, vimos que de los distintos formulados que realizamos del bioestimulante, había uno que no solo era capaz de aumentar la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno, sino que lo que era más importante era capaz de aumentar la actividad nitrogenasa. Porque una cosa es que tú seas capaz de aumentar las poblaciones fijadoras de nitrógeno y otra cosa es que esas bacterias realmente estén fijando nitrógeno. Con este tipo de ensayos que miden la actividad enzimática de manera directa, pues ya puedes estar seguro de que se está produciendo una fijación de nitrógeno en el cultivo. Comentar que estos ensayos se repitieron en numerosas ocasiones, obteniendo diferencias estadísticamente significativas y que incluso los resultados eran tan buenos que llegamos a compararlo con otros métodos similares. Este método de medición es el método del acetileno, el método ARA, y lo confirmamos también con el método del nitrógeno 15. Por un lado tendríamos la parte del prebiótico, que es todo lo que hemos comentado, y ahora nos quedaría el probiótico. ¿Qué es un probiótico? Pues haciendo lo mismo que hemos hecho antes, vamos a bajar un poco lo que es el concepto, utilizando un ejemplo bastante sencillo. Un probiótico es como cuando nos comemos un yogur. El yogur, aparte de tener nutrientes, tiene una de las cosas más interesantes que tiene, es la alta carga microbiana que tiene. Cuando nosotros ingerimos un yogur, además de los nutrientes, todos los microorganismos que forman parte del yogur y que además han hecho que el producto se pueda obtener, se incorporan a nuestra flora intestinal y igual que sucedía con la fibra, lo que nos repercute es en un beneficio en la salud. Pues en este caso sería lo mismo, pero trasladándolo al suelo o a un cultivo. Nosotros en lugar de potenciar las poblaciones autóctonas que tenemos, lo que hacemos es reforzarlas incorporando un microorganismo de manera exógena. Para ello es fundamental un profundo conocimiento de los microbiomas en los sistemas agrícolas, en los ecosistemas agrícolas, porque es necesario asegurarse de cuáles son las sinergias de estos microorganismos que se incorporan a un medio que no es del que proceden, es decir, un medio que no es el autóctono, un medio de origen, y por tanto pues puede haber cierta problemática a la hora de que este microorganismo se adapte, de que conviva con otros microorganismos similares, de que haya competencia. Por tanto, nosotros para la elección del microorganismo y asegurarnos que realmente estaba realizando la función que nosotros buscábamos, pues tuvimos que realizar un estudio profundo de las comunidades microbianas y cómo éstas se relacionaban entre sí. De esta manera lo que conseguimos es que cuando aplicamos el probiótico nos aseguramos de que hay una alta tasa tanto de colonización como de eficiencia. De esta manera, aportando microorganismos exóticos a los ecosistemas agrícolas, lo que logramos es aportar funcionalidades beneficiosas de manera exógena. Funcionalidades que muchas veces se pueden haber perdido, por tanto pueden ir enfocadas a restablecer carencias funcionales, es decir, un suelo que, por ejemplo, no tenga bacterias fijadoras de nitrógeno, pues se pueden restablecer con aplicaciones exógenas y del mismo modo, poblaciones que son beneficiosas para el cultivo, que se encuentren en pequeña cantidad, mediante el aporte exógeno de las mismas, pues se podrían aumentar, es decir, se podrían reforzar. En este caso, el microorganismo que escogimos para incorporar en la tecnología ZON es una Azotobacter crococcum, una bacteria conocida por ser fijadora de nitrógeno, además es fijadora de nitrógeno de vida libre, es decir, que no precisa de simbiosis para fijar nitrógeno, y que nosotros aislamos pues, de suelos agrícolas de España que fuimos analizando. Nosotros nos quedamos finalmente con esta bacteria porque además de la alta tasa de fijación de nitrógeno que presentaba otras características que nos interesaban por los posibles beneficios que pueden ofrecer al cultivo. Entre estas características nos encontramos, pues, por ejemplo, la liberación de sideróforos o también pudimos medir la síntesis de fitohormonas, concretamente de ácido endolacético, una potente fitohormona que estimula el desarrollo vegetal. Estas fotos que se muestran en pantalla pues, son fotos de placa de nuestro propio microorganismo. Comentar también que algo que nos llamó la atención y que fue fundamental a la hora de decidirnos por este microorganismo estaba relacionado con la colonización ambiental, es decir, con cómo ese microorganismo era capaz de adaptarse a un medio que no era el suyo del que procedía.
Nosotros en el genoma de este microorganismo encontramos genes relacionados con la tolerancia a la salinidad. Por ejemplo, sabíamos que era capaz de producir metabolitos como la trealosa, que es un osmolito que previene de procesos de desecación derivados de la presión osmótica por salinidad. También era capaz de adaptarse a un amplio rango de pH y también era capaz de resistir altas temperaturas, pues tenía presencia de multitud de chaperonas que le pueden ayudar en estos momentos, en estas situaciones adversas. Por tanto, ya hemos resumido cuáles serían las dos características de esta bioestimulación integral, que se basa en un prebiótico y un probiótico, y ahora sí que comenzaremos pues, a ver cuáles fueron los resultados que obtuvimos. Para ello, lo primero que hicimos fue realizar ensayos, tanto en cámara de cultivo como a nivel de campo, en todos los cultivos que podríamos abarcar. La mayoría de estos ensayos se hicieron en centros oficiales, tanto públicos como privados, los cuales además nos garantizaban, pues, de cara a un futuro, poder dar cierta confianza e incluso llegar a registrar estos productos como que efectivamente lograban aumentar la eficiencia de las unidades nitrogenadas. El primero de los ensayos que vamos a mostrar fue un ensayo que se hizo aquí en cámara de cultivo, fue un ensayo bastante preliminar en el que fuimos midiendo pues, cómo favorecía el cultivo, aplicaciones de distintas dosis de esta tecnología sobre tomates. En la foto se observa bastante bien, el número de réplicas biológicas fue bastante más alto, lo que pasa es que no cabían en la foto, y lo que obtuvimos fue que cuando terminó el ciclo, 3 semanas después de la última aplicación, que fueron 45 días después de trasplante, obteníamos un aumento estadísticamente significativo para aquellas plantas que habían sido tratadas con la tecnología ZON en cuanto al contenido de clorofila. Es decir, se estaban generando más clorofilas y las plantas presentaban mayor verdor, estaban más sanas que las que no habían recibido el tratamiento. Del mismo modo, esto se correspondía de manera positiva con el peso seco que se estaba generando en la parte aérea, obteniendo también diferencias estadísticamente significativas. Igualmente medimos la cantidad de nitrógeno que se estaba produciendo en estas plantas y vemos que los resultados también iban de la mano. Es decir, a medida que íbamos aumentando la dosis de este bioestimulante, lo que conseguíamos era no solo aumentar el peso seco de la parte aérea de las plantas, sino también el contenido en nitrógeno de este peso seco. Yéndonos ya a campo, tenemos un ensayo en maíz en el cual pues, comparamos distintos planes de fertilización, centrándonos mucho en lo que es el concepto de la eficiencia nutricional, es decir, cómo podemos reducir unidades fertilizantes convencionales, pero compensando con bioestimulantes, obtener o el mismo rendimiento o incluso un rendimiento mayor. Este ensayo se realizó en el Centro de Ensayos Agronómicos de Agrover, en Castilla y León, en León concretamente, y lo que se propuso fue comparar un plan de abonado convencional, donde el nitrógeno se aportaba en forma de urea, con una reducción de estas unidades de urea, pero compensación con distintas aplicaciones de Vigorium Azón, que es una manera de aplicar esa tecnología que se aplica principalmente por vía foliar, una aplicación que va dirigida a la vía foliar. Lo que hicimos fue ir reduciendo el número de unidades de urea que se iban aportando y aumentando la dosis de bioestimulante que se aplicaba. Los resultados que encontramos fue que los resultados de rendimiento para 2 de los tratamientos con el bioestimulante en términos de kilos por hectárea de grano eran prácticamente idénticos, mientras que para el tratamiento que mayor bioestimulación llegaba eran incluso superiores. Sin embargo, no nos centremos únicamente en ese dato, sino que lo interesante de verdad era ver cuál era la eficiencia de los nutrientes que se estaban aplicando. Para calcular la eficiencia del uso de los nutrientes es tan sencillo como dividir el rendimiento de la cosecha, es decir, los kilos por hectárea, entre las unidades fertilizantes que se han aplicado en los tratamientos. Aquí ya sí que observamos diferencias estadísticamente significativas y un incremento bastante importante para los tratamientos de bioestimulantes que se estaban aplicando. Lo que conseguíamos de esta manera era un incremento en la eficiencia en el uso de los nutrientes de 18 para los 2 primeros bioestimulantes y para el último tratamiento de 85%. Siguiendo en la misma línea con este tipo de ensayos, ahora nos vamos a unos ensayos que se realizaron de cebada en Valladolid, en los cuales pues, el planteamiento era muy similar. Lo que se perseguía era buscar cómo podríamos aumentar la eficiencia en el uso de los nutrientes mediante la comparativa de distintos planes de abonado. Aquí fue más sencillo porque únicamente comparamos una fertilización convencional donde se aplicaba el nitrógeno en forma de NAC y una fertilización donde sustituíamos unidades de NAC 27
por una aplicación de Vigorión Azón a 1,5 litros por hectárea. De manera relacionada con el ensayo que vimos anteriormente, en cuanto a rendimiento era prácticamente idéntico, no había diferencias estadísticamente significativas, mientras que cuando nos vamos a la eficiencia en el uso de los nutrientes, nos encontramos que en el tratamiento que se han disminuido las unidades de NAP 27 se ha obtenido un incremento en la eficiencia de estas unidades del 43%, mientras que en el tratamiento convencional obteníamos 30 kilos por hectárea de grano por unidad fertilizante nitrogenada. En el tratamiento donde se han sustituido unidades de NAP 27, pero se ha compensado con la aplicación del bioestimulante, nos encontramos un rendimiento de 43 kilos por hectárea por unidad fertilizante. Siguiendo con este tipo de ensayos, nos vamos a unos ensayos que se realizaron en Salamanca sobre hortícolas, sobre patatas. En esta ocasión las reducciones se realizaron sobre la cobertera de N32 y se realizaron aplicaciones tanto de Vigorión Azón, que es el formato que se aplica en la parte foliar de los cultivos, como de Superbia Azón, que es la misma tecnología, solo que se enfoca a la vía radicular, es decir, se aplica en el suelo. Lo que es el formato varía un poco, pero la tecnología es exactamente la misma. Aquí lo que se hizo, como comentaba, es pues, reducir las unidades de N32 y compensar con estos bioestimulantes. Los resultados no solo van en la línea con los comentados anteriormente, sino que incluso el rendimiento es mayor para aquel plan de fertilización que mayor cantidad de bioestimulación llevaba, pasando de 47 toneladas de rendimiento por hectárea a 50 toneladas por hectárea. Cuando nos vamos a la eficiencia en el uso de los nitrógenos, de los nutrientes, otra vez encontramos que hay un aumento del 41% con respecto al tratamiento convencional en aquellas plantas que habían sido tratadas con un único bioestimulante y un incremento del 85% con respecto al abonado convencional en aquel tratamiento en el cual se ha combinado la aplicación radicular y foliar de esta tecnología. Ahora pasaríamos al leñoso. Estos fueron unos ensayos que se hicieron en IDEAGRO, que es un centro de ensayos oficiales. Estos ensayos se realizaron en Alicante sobre viña. El diseño experimental, pues el que se muestra en pantalla con un diseño de bloque. Y aquí lo que encontramos es que el rendimiento por hectárea para el tratamiento donde se había aplicado la tecnología Azón era superior al que nos encontrábamos en el control. Si nos vamos a lo que es el contenido de sólidos solubles por cosecha, nos encontramos también un aumento en el rendimiento para distintos tiempos donde se realizó la cosecha. Finalmente, y como lo que es este webinar va enfocado principalmente al olivo, mostraremos un ensayo que se realizó con Vigorión Azón sobre olivo en Albacete, en la localidad de Agramón, sobre un cultivo de olivo de la variedad arbequina. Sobre este cultivo se realizaron 3 aplicaciones de Vigorión Azón espaciadas. Entre los meses que se muestran en pantalla, se aplicó una aplicación a mediados de junio, otra en julio y finalmente se hizo una acompañando la maduración, es decir, el comienzo de la coloración de los frutos, para mediados de septiembre. El plan de abonado que llevaba, es decir, el plan de abonado convencional que llevaba cada uno de los tratamientos fue prácticamente el mismo, por lo que el efecto que observamos es únicamente debido a la aplicación del bioestimulante. Aquí, al contrario que los ensayos citados anteriormente, no estamos comparando distintos planes de abonado, sino que lo que estamos comparando es cómo puede mejorar el rendimiento en términos de cosecha la aplicación de un bioestimulante en determinados momentos. En los resultados obtenidos encontramos que en cuanto a la producción con árbol, encontramos diferencias estadísticamente significativas para un p-value de 0,05 de aquellas plantas que habían sido tratadas, de aquellos cultivos que habían sido tratados con el Vigorión Azón con respecto al control, pasando de 6,64 kilos de cosecha por árbol, 5,41 kilos de cosecha por árbol a 6,64 kilos de cosecha. Si estos valores los pasamos a la producción por hectárea, nos encontramos que pasaríamos de 9.000 kilos por hectárea a 11.000 kilos, es decir, obtendríamos un aumento del 23% en términos de rendimiento. Las conclusiones de este ensayo fueron, en primer lugar, que la aplicación del Vigorión Azón no mostró signo alguno de fitotoxicidad en los árboles tratados. En segundo lugar, que la aplicación de Vigorión Azón incrementó significativamente la producción total en un 23%,
suponiendo 1,23 kilos más por árbol y 2.000 kilos más por hectárea, y que pues, finalmente se concluía que en vista de los resultados obtenidos, este producto tenía un efecto fertilizante, mejorando la producción del cultivo. Por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias a todos por vuestra atención y os espero en la sección de dudas. Muchísimas gracias, Mario Gutiérrez, representante del departamento de I+D+I de Fertinagro, por acercarnos a esta tecnología que evita pérdidas de nitrógeno, las fija nitrógeno, y al hilo además de las nuevas legislaciones que han venido de Bruselas y las que, bueno, pues también se están planteando en transponer en nuestro país. Pasamos a Francisco García, que también es representante de la empresa Fertinagro, una de las 8 empresas que componen el hub ConnectTrees Digital Hub, y nos va a hablar de las innovaciones tecnológicas para mejorar la sostenibilidad y eficiencia de la nutrición en el olivar. Nos circunscribimos al olivar y cualquier pregunta a través del chat que tenemos habilitado en nuestra plataforma de este webinar, o simplemente a través de nuestras redes sociales con el hashtag ConnectTrees Nutrición Olivar. Adelante, Francisco. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todos el poder estar esta tarde aquí compartiendo un poco las experiencias que vamos obteniendo, ¿vale? Mi nombre es Francisco García, soy técnico delegado de la zona sur de Sevilla, ¿vale? De Fertinagro Agroví. Y bueno, vamos a comentar un poco la experiencia que estoy obteniendo en el cultivo del olivar, ¿vale? Vamos a intentar compartir un poco la pantalla. Vale. Bueno, pues en primer lugar, bueno, poner un poco de antecedentes lo que es la agricultura digital, ¿vale? Que, bueno, pues a partir por desgracia, la situación que tuvimos de COVID, pues fue un poco más en aumento el asunto de la digitalización, ¿vale? Como bien estamos aquí para comentar, ¿vale? El objetivo de la digitalización, en este caso en la agricultura, pues no es otro que aprovechar la información y obtener datos disponibles, ¿vale? Entendemos como digitalización el hecho de transformar procesos analógicos y físicos en digitales, ¿vale? Con el objetivo directamente de analizar, de poder analizar, ¿vale? De poder analizar y poder tomar decisiones en cuestión, ¿vale? Las decisiones más óptimas para nuestras explotaciones, ¿vale? Por esto los agricultores, como antes has comentado, César, pues por circunstancias de normativa, ahora mismo se tienen que enfrentar a unos inmensos desafíos, ¿vale? En este sentido. Del tema de normativa que va forzosamente a digitalizar prácticamente todas las explotaciones agrarias de nuestro país, ¿vale? Y la digitalización también pues, va a contribuir mucho a reducir lo que es la huella medioambiental que vamos a generar, que estamos generando, ¿vale? Centrándonos un poco en el sector del olivar, ¿vale? Todos sabemos perfectamente que España es uno de los líderes mundiales en la producción y la exportación de aceite de calidad de oliva, ¿vale? En este sentido, el sector del olivar pues va a marcar una diferencia bastante sustancial en lo que es la agricultura, porque es uno de los cultivos más extendidos en nuestro país, ¿vale? O sea, que digamos que tiene que ser uno de los más punteros a la hora de la digitalización, ¿vale? Y bueno, como es normal, pues hay diferentes orografías y diferentes explotaciones que nos acompañan por toda la geografía española, ¿vale? En el cual, pues digamos que las herramientas digitales deben de adaptarse un poco a las diferentes explotaciones de las que disponemos, ¿vale?
aquí he querido remarcar un poco lo que es la mejora en el sector del olivar en cuanto a la digitalización, ¿vale? Con una buena digitalización lo que conseguimos es una muy buena innovación de los productos, ¿vale? Porque podemos resaltar los efectos que se producen en el cultivo, de diferentes tratamientos que se hagan, de diferentes aplicaciones, ¿vale? Y lo que conseguimos eso es un valor añadido de nuestro producto, ¿vale? Otro punto a tener muy en cuenta a la hora de digitalizar, ¿vale? Es la transformación de datos, ¿vale? Que lo que va a hacer es que mejoremos la toma de decisiones, ¿vale? En nuestra explotación, ¿vale? Que sean más eficientes esas decisiones, ¿vale? Nos vamos a incrementar, por supuesto, lo que es la productividad, ¿vale? Tanto en cuanto de forma más cercana, digamos, de agricultores más pequeños como de forma empresarial, ¿vale? En la que vamos a poder obtener pues, otras salidas a diferentes tipos de mercados a los que no estábamos saliendo, ¿vale? Como hemos comentado antes, el aumento de las producciones pues, va a ir relacionado con la competitividad. Vamos a ser mucho más competitivos cuanto más digitalizado tengamos la explotación, ¿vale? Y en cuanto a controlar y optimizar los recursos y los procesos productivos, es fundamental digitalizarse, porque lo ideal es, en este sentido, desde el inicio del ciclo del cultivo, estar digitalizado hasta la finalización de la recolección, en este caso, de la aceituna, ¿vale? Y, por supuesto, no se puede quedar ni atrás el tema de la eficacia y la organización por el tema de la nueva normativa europea que nos acompaña y la que nos está marcando ya las pautas a la hora de digitalizar lo que son nuestras explotaciones, ¿vale? En cuanto a la digitalización de la industria oleícola, pues se perfila como una de las grandes en el futuro por el tema de que hemos comentado, es un cultivo que en nuestro país, pues digamos que puede ser mayoritario, ¿vale? En cuanto a eso, pues da mucho más margen a la hora de poder digitalizar la finca. Es fundamental la recogida de datos, ¿vale? Para generar lo que es una big data que podamos obtener y tomar las mejores decisiones, ¿vale? En cuanto a qué podemos obtener con esta recopilación de datos, pues una mayor eficacia y una mayor agilidad a la hora de poder trasladarle a las administraciones competentes todo el proceso de trazabilidad de nuestros cultivos para poder marcar un poco la diferencia en este sentido y cumplir normativas, ¿vale? Y sin más vamos a ir ahora a dos pruebas que se realizaron, ¿vale? En la provincia de Sevilla. Una en un olivar de marco intensivo, ¿vale? En concreto de la variedad hojiblanca, en la que, como bien ha comentado mi compañero Mario, precisamente también se probó el fijador de nitrógeno que venimos utilizando desde la compañía, ¿vale? En este sentido, yo lo que hago es digitalizar directamente la parcela, ¿vale? Y automáticamente pues hacer un seguimiento de tanto digital como físico en finca, ¿vale? Aquí se puede apreciar en la finca hecha la parcela, la zona donde se trató con el fijador de nitrógeno y la zona donde no se trató con el fijador de nitrógeno, ¿vale? Para tenerlo presente. Una vez que tenemos ya digitalizado en la plataforma que utilizamos, pues ya nos vamos directamente a ver los índices de vigor, ¿vale? Que para obtener las diferentes valores y poder dar las diferentes formas de objetividad a los tratamientos, ¿vale? En este caso se trata de imágenes Full HD, ¿vale? Como podéis ver, ¿vale? Que nos da una mayor resolución y mayor realidad en este sentido de actuación. Y aquí lo que hacemos es estudiar con diferentes histogramas, ¿vale? El valor del píxel, ¿vale? En la zona podéis apreciar, digamos, la gráfica, como la zona sin fijación de nitrógeno está un pelín por debajo de la zona con fijación de nitrógeno. Ya nos está marcando un poco la diferencia, ¿vale? En este sentido. Lo que se hacen es establecer unos cortes en las diferentes zonas, ¿vale? En este caso en 4 zonas, para hacer lo más real posible, en el que nos movemos en un rango de una tabla variable desde -1 hasta 1, ¿vale? En la que ponemos diferentes zonas de la parcela, ¿vale? Zona improductiva, zona con poco vigor y zona de vigor medio y zona de vigor alto. Nos vamos a ir ahora a la zona que está sin tratamiento de fijación de nitrógeno, ¿vale? Y lo que es la división de la zona hecha, pues podemos obtener mediante la herramienta digital lo que es la superficie y el porcentaje de cada zona que nos marca la aplicación, ¿vale? Los diferentes píxeles que se han ido estudiando, ¿vale? Aquí podemos ver cómo la
La zona de mayor vigor es en realidad es de 0,03 hectáreas, ¿vale? Un 0,2% de lo que es la superficie sin tratamiento de fijación de nitrógeno. Nos vamos ahora a la zona con fijación de nitrógeno, ¿vale? Y aquí pues ya podemos apreciar cómo la zona de más vigor, ¿vale? Hay una diferencia bastante sustancial de la zona sin tratamiento. Ya esto nos está marcando información bastante importante, ¿vale? A la hora de tomar decisiones y a la hora de valorar diferentes tratamientos que se realicen en la parcela, ¿vale? Yo lo que hago siempre normalmente, bueno, desde la compañía lo que hacemos es, una vez que tenemos los datos digitalizados, los comparamos y aparte le introducimos los diferentes análisis que le realicemos. Aquí tenemos los dos análisis que se realizó, tanto a la zona sin tratamiento como a la zona con tratamiento de fijación de nitrógeno. Y una vez que tenemos ya, pues podemos apreciar directamente ya que el análisis en la zona con tratamiento está un poco más elevado en ese sentido que la zona sin tratamiento, ¿vale? En la que podemos ver las diferentes evoluciones de los macronutrientes y de los micronutrientes, ¿vale? Para poder detectar directamente y estos datos lo que hacemos es metérselos en las tablas variables de la aplicación. O sea, y nos creamos directamente en nuestras parcelas las diferentes tablas con los parámetros que obtenemos de los análisis foliares, tanto foliares como de suelos y de agua, sobre todo, pero en este caso era una parcela de secano y lo que hicimos fue análisis foliar, ¿vale? Y bueno, y esto se pueden apreciar imágenes de las diferentes visitas que hacemos a las parcelas, ¿vale? Que también se ve directamente el efecto en campo. ¿Vale? Y ahora voy a poner otro ejemplo también en este caso, una finca de olivar en Ceto, ¿vale? También de la provincia de Sevilla. La anterior finca estaba en la Sierra Sur de Sevilla y esta está en la campiña de Sevilla. ¿Vale? En este caso en concreto he elegido esta finca de todas las que gestiono por el tema también no sé si observáis aquí en la zona de la izquierda, una especie de como mancha más verdosa, más azulona, pues para que en este caso he puesto este ejemplo en concreto para que se vea también las diferentes anomalías que podemos observar por el tema satelital de la aplicación, ¿vale? Que se pueden producir por los diferentes tipos de suelo. En este caso en concreto pues nos daba esta anomalía y bueno, y se dedujo al final que era por el tipo de suelo el que dio esta imagen reflejada, ¿vale? En este sentido, ¿vale? Como podéis ver aquí el ejemplo, esta es la parcela y la zona que estáis observando a vuestra derecha es la zona que nos daba esa anomalía. Esa anomalía viene producida por el reflejo del tipo de suelo que teníamos en la parcela, ¿vale? Por lo que decidimos descartarla a la hora del análisis posterior que hicimos con el tratamiento. Si os fijáis aquí en lo que es la zona de la anomalía y justo la que está debajo, sería la zona sin tratamiento de ozón y la zona de la derecha es la zona que se hizo el tratamiento con el fijador de nitrógeno, ¿vale? También, como no he comentado antes, pero bueno, se aprecia perfectamente que son imágenes Full HD que nos dan una mayor resolución del cultivo y de la parcela, ¿vale? En este caso lo que hemos hecho es dividir las parcelas en 4, pero bueno, la parte de la anomalía la hemos dejado fuera de estudio porque no nos aporta valor representativo, ¿vale? Las 3 zonas que vamos a ver, lo que vamos a reflejarnos sobre todo es en el desarrollo vegetativo, ¿vale? Aquí podemos ver, ¿vale? En este caso, la aplicación pues como hemos dicho antes, la hemos descartado por los diferentes tipos de suelo que tiene, ¿vale? Nos vamos ahora a la zona sur de la parcela, ¿vale? Que se hizo sin fijación de nitrógeno y podemos observar las diferentes divisiones que nos marca la aplicación de digitalización, ¿vale? En el que podemos ver la superficie de los diferentes estados de vigor del cultivo, ¿vale? Aquí a la derecha pues tenemos ahora igual la zona donde se hizo el tratamiento, podemos observar que hay un máximo vigor en comparación con la zona anterior que hemos comentado que no llevaba tratamiento de fijación de nitrógeno. Hacemos divisiones, ¿vale? Y aquí, bueno, sacamos el porcentaje en este caso por los diferentes recuadros de parcelas que hemos utilizado, en el que tenemos las superficies y los porcentajes que nos suponen de cada tipo de zona que nos marca la aplicación. Esto una vez ya que lo tenemos digitalizado, tenemos estudiado, tenemos hecho los repartos, pues lo que hacemos directamente es
trasladarlo, lo mismo igual que hicimos en el ejemplo anterior, trasladarlo a las analíticas, en este caso foliares, que se realizaron en las parcelas. Ya en las analíticas pues están corroborando lo que es los datos que nos marcaba la aplicación de digitalización. En cuanto al parámetro que estamos estudiando, en este caso, que es la fijación de nitrógeno, ¿vale? Pues vemos en la analítica foliar que efectivamente nos sale un poco más, en este caso más elevado, más mejorado en lo que es la fijación de nitrógeno en la parcela, en la zona que se realiza el tratamiento, ¿vale? En concreto, no he comentado antes, pero es destacable que estos dos estudios, las diferentes parcelas estas se hicieron porque están dentro de zonas vulnerables a contaminación por nitrato, ¿vale? Y los propietarios de la finca estamos buscando ya, digamos, un poco la sustitución, digamos, abonos minerales por las posibles sanciones que pueda conllevar el pasarnos un poco de los límites a la hora de aplicaciones nitrogenadas, ¿vale? En este sentido, pues, como ha comentado antes Mario, es un producto que utilizamos que lleva prebióticos y probióticos y, bueno, aparte, en este caso, no por normativa, como son prebióticos de fijación natural, no es necesario contemplarlos como nitrogenados, ¿vale? Y un plus en este caso también, que ha comentado Mario, también es el prebiótico que en este sentido está acompañado de aminoácidos libres altos en prolina, que en la zona que nos contempla nosotros la prolina es fundamental para evitar el estrés hídrico en verano, ¿vale? Con los resultados que obtenemos, pues lo mismo, utilizamos las diferentes gráficas y variables de los diferentes elementos que tenemos en las analíticas foliares y los introducimos en lo que es el programa analítico para obtener las diferentes tablas variables, ¿vale? Ya directamente nos vamos creando nuestras tablas variables donde el cultivo, digamos que les dejamos prefijados unos índices de vigor en los que el cultivo estaría en estados óptimos o no estaría en estados óptimos. Ya le vamos dejando predeterminadas las tablas y ya, digamos que posteriormente los análisis estarían incorporados, lo que nos hace, digamos, evitar hacer a lo mejor otras analíticas en diferentes tipos de parcelas, que ya sabemos que si los índices están en igual de condiciones, pues más o menos no sabemos más o menos los estados que tenemos los elementos de los diferentes análisis que realizamos. Estas son imágenes de los seguimientos que se realizaron en las parcelas, ¿vale? Como podéis apreciar las evoluciones del cultivo, que eran todos bastante favorables en la zona donde se realizó el tratamiento, ¿vale? Y bueno, y para finalizar, como ha comentado antes César, pues nos enfrentamos a una digitalización ya sí o sí forzosa prácticamente, pero bueno, la verdad que yo creo que es beneficiosa en todos los sentidos. La digitalización y posteriormente analítica, digamos, es fundamental para la toma de decisiones y cumplir normativas, que es muy, muy importante. En este caso, yo he puesto, digamos, unos puntos en los que serían, bajo mi punto de vista, donde podríamos obtener una digitalización completa, ¿vale? Que nos beneficiaría en todos los aspectos, tanto en toma de decisiones como en temas de normativa, ¿vale? En este caso, pues yo veo fundamental digitalizar y georreferenciar todas las parcelas de los cultivos del agricultor, como es tan fácil como coger referencias CISPAR, digitalizamos las parcelas y vamos creándolas, digamos, analíticamente por campaña. Es fundamental también en las explotaciones, oye, que por circunstancias pues tengan maquinarias conectadas con aperos y demás, pues mediante ISOBUS o diferentes tipos de programas, pues, oye, utilizar este tipo de herramientas, que es fundamental para la hora de generarle mapas variables, en fin, a la hora de optimizar tanto fitosanitarios como fertilizantes. Es fundamental este tipo de maquinaria, que esté bien optimizado todo y digitalizado en relación con la parcela y los diferentes estudios para poder aportar, digamos, optimizar la menor cantidad de fitosanitarios, igual que la menor cantidad de fertilizantes, ¿vale? En este caso, pues, es fundamental, ya nos marca la normativa, de estar acompañados por técnicos. En este caso, la toma es importantísimo que el técnico que nos acompañe, pues que deje reflejados todos los datos posibles en el programa de digitalización, ¿vale? Cuanto más datos tengamos recopilados, mucho mejor. Más vamos a poder ver el porqué y el para qué de las cosas que pueden darnos, digamos, una visión futura en la que optimicen los recursos que necesitemos, ¿vale? Después, es fundamental también, bajo mi punto de vista, conectar y controlar la evolución de los cultivos a tiempo real, como hemos estado observando antes, con los diferentes índices,
oye, pues con los diferentes índices, pues nos está ya marcando, digamos, sin tener de antemano analíticas foliares ni de suelos ni de agua, oye, diferentes parámetros que podemos ir observando y viendo el porqué de ese índice y de ese vigor. ¿Vale? Fundamental, programar y realizar un calendario, ¿vale? En este caso ya, no de visitas incluso en el cultivo, sino también un poco de nuestra forma de actuar y trabajar en las parcelas, ¿vale? Es fundamental que el agricultor tenga una organización, un calendario de formas de actuar y que lo vaya dejando todo reflejado, todos los movimientos que realice lo vaya dejando reflejado, porque cuanto más refleje, mejor va a poder estudiar después el porqué de las cosas. Y con la reflejación de datos, pues lo que podemos hacer es cruzar datos, tanto de información agroclimática como para una futura planificación, en el caso de riego, en caso de tratamiento fitosanitario, en fin. Todo lo que sea vincular la información es fundamental, tanto agronómica como digital, como análisis de suelo, de agua, los diferentes estudios de metagenómica que se puedan realizar. Cuanto más datos tengamos cruzados, más información, mejor es la analítica y más información podemos obtener, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, pues obteniendo todo esto recopilado, podemos obtener los diferentes planes de abonados que nos están exigiendo la nueva normativa, el nuevo decreto de nutrición de suelo sostenible. Podemos obtener informes a la hora de, oye, pues voy a ver por qué este año mi producción ha sido X cuando el año pasado con otras características, con las características tales, eran 2X. Oye, pues estudiamos y vemos el porqué de las cosas, ¿vale? Y bueno, en principio nada más. Yo, nada, daros las gracias y espero que os haya gustado la información y estamos disponibles para lo que queráis. Cualquier persona que quiera o que tenga la necesidad o que le surja alguna duda, pues estoy disponible para acompañarlo ese día por la zona donde me muevo. Muchísimas gracias, Francisco. Así te lo haremos llegar a través de nuestros medios, de nuestra página web connextrix.es o de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias, Mario. Ya puedes encender la cámara si quieres, porque llega el turno de preguntas y ya han caído algunas para hacerlas llegar. Para Mario, ¿se ha ensayado si se mantienen con esta tecnología o aumentan los rendimientos en episodios prolongados de estrés hídrico como el que estamos viviendo hoy en día? Bien, pues es una buena pregunta porque una de las principales reivindicaciones que recoge lo que es el registro de bioestimulantes es también el aumento, la mejora en la tolerancia al estrés abiótico, y obviamente el estrés hídrico pues se englobaría dentro de esa reivindicación. No hemos llegado a hacer ensayos como tal que vayan enfocados exclusivamente a lo que serían parámetros de tolerancia a estrés abiótico, porque como comentábamos, el enfoque de esta tecnología era muy concreto, era aumentar la eficiencia nutricional a través del aporte de unidades fertilizantes que procedieran de la fijación de nitrógeno atmosférico, pero sí que estamos trabajando con otros bioestimulantes que van en ese camino, que van en el camino pues, de corregir, de aumentar lo que sería el rendimiento de los cultivos en situaciones de sequía, de privación de agua como las que vivimos actualmente. Gracias, Mario. Para Francisco también, yo creo que también se puede extender para el propio Mario. ¿Hacia dónde va el futuro de este tipo de productos? Estamos hablando de estos productos biológicos. ¿Cómo podemos medir realmente la rentabilidad en las aplicaciones de los mismos? Si quieres, Francisco, y luego trasladamos otra pregunta que apoya esta primera. Vale, pues voy a responder también un poco antes a la pregunta que le has hecho, Mario, porque sí es cierto que yo, por ejemplo, tengo una experiencia ya de varios años aquí en la empresa y me muevo mucho en olivar de aquí de la zona de Sevilla, bueno, y las condiciones aquí, bueno, todos sabemos cómo son, climáticas, y en olivar de secano, sí es cierto que yo yo prácticamente en casi todas las aplicaciones foliares que se realizan en el olivar, ¿vale? Introduzco este fijador de nitrógeno, por eso mismo que estamos hablando, para evitar el estrés hídrico en verano. Yo lo catalogo, este producto de fijación de nitrógeno, como el riego en secano. Es decir, que lo que estaba buscando en el olivar es intentar quitar la becería del olivar, ¿vale? En este caso, ¿vale? Y lo que yo hago es
con la aplicación de este producto, alargar un poco más la metida del año para evitar becería del año siguiente. Y como hemos comentado antes, al ir los prebióticos acompañados de prolina, la verdad que yo noto bastante el menor estrés hídrico ese que estamos comentando, ¿no? Y bueno, en cuanto a la segunda pregunta que comentas, pues yo la verdad es que el futuro lo veo claro, el futuro lo veo que el futuro es analítico digital, sí o sí. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy en día va todo enlazado. Ya nos están obligando a temas de cuadernos de explotación desde hace varios años. Empezamos con el tema Excel, y ya lo que va, el tema de CISPAS, por ejemplo, ¿no? Oye, pues las parcelas, ya esto va todo enlazado. Ya digamos que estamos en el inicio, digamos, de digitalizarlo, digamos, cerrar el ciclo de digitalización, en el inicio. ¿Qué quiere decir esto? No, digitalizamos lo que son nuestra explotación, lo referenciado todo, y a partir de ahí nos van a ir, este año, por ejemplo, el tema de, igual que antes exigían lo de los fitosanitarios en el cuaderno de explotación, ahora van a exigir también la fertilización. Poco a poco van a ir sumándole tareas, labores que se hagan, temas de riego, ya me están exigiendo también que acompañes analíticas, que acompañes. Yo creo que es el inicio del ciclo de la digitalización. Y como he comentado antes, lo que es una digitalización analítica es lo ideal. Lo ideal es analítico. Cuanto más información tengamos anotado, aunque sea en una agenda o en un Excel, mucho mejor a la hora de valorar y obtenemos. Por un lado, sacamos todas las labores que se han realizado, tenemos analíticas enlazados, por supuesto, con la contabilidad. Todo eso va a ir enlazado, englobado, a que tomemos unas decisiones futuras que cada vez van a ir siendo más acertadas, a mi punto de vista. María, hemos hablado, has respondido sobre en temas de estrés hídrico, bueno, pues la efectividad, la productividad del cultivo gracias a la aplicación de estos productos, pero te hago un poco más extensiva la pregunta. ¿Sería recomendable en todas las situaciones esta aplicación? Sí, incluso volviendo a la primera pregunta con lo que comentaba, lo que comentaban del estrés hídrico y al hilo de lo que decía también mi compañero Fran, lo que es el prebiótico que contiene, en este caso la tecnología Zone, también es rica en compuestos que son osmolitos, es decir, osmoprotectores. Él comentaba la prolina, también lleva glicina, que a la hora pues de mantener lo que es la humedad y a la hora de evitar que se deseque las células vegetales, pues ayuda bastante bien. Entonces, en ese sentido sí que sería recomendable pues en aplicaciones donde la planta pues, pueda sufrir diversos estreses hídricos. Y luego en lo relativo al beneficio que pueda obtener un cultivo independientemente de la situación en la que se encuentre, nosotros hemos presentado aquí tanto ensayos donde lo que demostrábamos era un aumento en la eficiencia comparando distintos planes de fertilización, ¿no? Hemos visto pues, cómo se pueden reducir algunas unidades y compensando con esto obtener el mismo rendimiento, pero si recordamos el último ensayo que hemos visto, que precisamente era el que más nos podríamos centrar, ¿no? Que es el de olivar, en ese no hablábamos de una reducción de unidades y compensar con el bioestimulante, sino que simplemente lo que estábamos estudiando era ver cuál era el efecto directo en términos de rendimiento, es decir, de cosecha, que tiene la aplicación de un bioestimulante sobre un cultivo, pues que no es que tenga una situación de estrés concreta, sino que es un cultivo que va bien con un plan de fertilización totalmente común, que de hecho era un plan de fertilización pues, que se ceñía a las unidades que se suelen aplicar en la zona, y aún así conseguíamos aumentar en un porcentaje bastante alto los kilos de cosecha, pasando de unas 9 toneladas por hectárea a más de 11 toneladas por hectárea. Con lo que con esto resumo ya mi respuesta. Desde Fertinagro pensamos que la aplicación de bioestimulantes tiene un efecto positivo, indiferentemente de la situación en la que se pueda encontrar un cultivo. Una pregunta para los dos también. Sabemos que este año, con esas ayudas además que han venido por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para renovar la maquinaria agrícola y en particular en abonadoras de dosis variable, la agricultura de precisión sigue avanzando en nuestro país. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuáles son, cómo despejáis el panorama para que la agricultura y la fertilización vayan calando en la mentalidad de los agricultores para aumentar la rentabilidad, la productividad y, ojo, y mantener en este caso la nutrición sostenible de los suelos agrarios del olivar?
Para Francisco, Mario. Vale. Pues en este sentido, pues, como bien has dicho, la maquinaria inteligente, digámoslo así, es una herramienta fundamental a la que los agricultores se van a tener que ir adaptando en un corto plazo, porque es que es mucho más eficiente, mucho más eficaz, digamos que contribuye un poco a reducir la huella. La normativa misma te va a obligar a que seas tú más, digamos, más eficaz y más eficiente. En este sentido, si tú tienes una máquina inteligente en el que te va dosificando exactamente tu aplicación, oye, pues en este sentido te va a contribuir a que tú cumplas la normativa, contribuyas a reducir huellas y que seas más efectivo a la hora de dónde aplico y cómo lo aplico en mi cultivo. ¿Algo más, Mario, al respecto? Nada, sí, simplemente comentar que acompañando todo este tipo de herramientas que citáis, pues también trazando un símil, ese tipo de herramientas más tecnológicas, pues también se tendrán que trasladar a los propios fertilizantes. Igual que la maquinaria que se utiliza ahora y las herramientas como la teledetección hace unos años, pues ni siquiera se planteaban. Los fertilizantes que utilizábamos hace unos años, pues se les tiene que también que dar una vuelta y comenzar pues a explorar otras vías, ya sea por el propio beneficio que el agricultor pueda observar mediante la aplicación de este tipo de herramientas tecnológicas o porque al final nos veamos forzados pues, por temas legislativos, de reglamentos y en definitiva pues, por temas también medioambientales. Nos quedan pocos meses además para que entre en vigor la primera parte o el 80% de las explotaciones en España en referentes al cuaderno de explotación digital. En el caso de la fertilización, Francisco, ¿algún consejo, alguna nube que despejes respecto a esa aplicación o entrada en vigor del cuaderno de explotación digital en el rubro, en el tema de la fertilización? A ver, en ese aspecto yo lo que aconsejo es organización. Organización es lo que le aconsejo a los agricultores. Yo gestiono diferentes tipos de agricultores más tecnológicos, menos tecnológicos, y a los menos tecnológicos, oye, pues mi consejo es que una mínima agenda y que vayan haciendo sus anotaciones y sus anotaciones tanto de labores como de compras, en fin, que vayan anotando y siendo un poco más organizados para la que se les viene ahora y sobre todo que se asesoren y se acompañen para poder, digamos, solventar un poco mejor el asunto que se nos viene encima, ¿vale? Pero en ese sentido yo creo que cuanto antes empiecen a organizarse, mucho mejor para lo que viene. Porque el apoyo con empresas como Fertinagro, huelga decir que lo vais a hacer, apoyar a los agricultores a ponerse al día digitalmente en este aspecto, ¿verdad? Totalmente, de hecho ya lo estamos haciendo. Nosotros pertenecemos a Fertinagro Agroví, digamos la rama más técnica de la empresa, y no es solo asesorarles y acompañarles a la hora de ver productos y tratamientos, ¿no? Digamos que hacemos un apoyo para el agricultor y en este sentido pues también estamos digamos apoyándolos a la hora de digitalizar parcelas y acompañarlos un poco tanto a agricultores como a distribuidores como a cooperativas, ¿vale? Que digamos que vamos de las manos de distribución y de cooperativa para poder dar un buen servicio a los clientes finales que son los agricultores. Bueno, pues ya lo habéis visto. Hoy además habéis comprobado que una de las empresas que compone el Hub, esta red de conocimiento Connectris Digital Hub, dispone de tecnología que ya se está aplicando en el terreno para afrontar la nutrición sostenible de los suelos, pero también aumentar la rentabilidad de los cultivos de alto valor y en particular sobre el olivar, sobre este tema se ha centrado hoy el webinar de Connectris Digital Hub. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Mario, muchas gracias a todos los que habéis participado, escuchado. Sexto ya webinar que podréis ver dentro de nada, en pocas horas ya estará colgado en nuestro canal YouTube. Y os animamos a que consultéis nuestra página web donde tenemos la oferta no solo formativa, sino también de información y divulgación para ponerse al día en la transformación digital de los cultivos leñosos, de los cultivos de alto valor. Nos vemos próximamente en una nueva edición de un webinar de Connectris Digital Hub. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias.